Nosotros, la última clase, habíamos visto cómo corroborábamos el lugar de las raíces, primero buscando un punto de prueba en la proyección del lugar de las raíces, obviamente con parte real igual a menos sigma, igual a la parte real del punto de ruptura, que es igual a menos medio. Habíamos calculado el ángulo y luego habíamos calculado la ganancia a través del concepto del módulo, y por último habíamos corroborado esa ganancia a través de la distancia. ¿Ok? Desde aquí nosotros ya habíamos analizado que para ganancia mayor a un cuarto, que es la que se da en el punto de ruptura, ya empiezo a generar polos complejos. Por lo tanto, no me queda otra que para generar polos reales distintos, la ganancia tiene que ser menor a un cuarto. ¿Por qué? Porque tengo tres tipos de comportamiento: sobreamortiguado, polos reales distintos; críticamente amortiguado, que es en el punto de ruptura, polos reales iguales; y subamortiguado, que es polos complejos, que es para ganancia mayor a un cuarto. Bien, ahora lo analizamos eso desde acá. Este es el lugar de las raíces que nosotros habíamos resuelto. Nosotros habíamos obtenido que el punto de ruptura es TNS igual a menos un medio, y para ese punto K es un cuarto. Nosotros habíamos calculado la ganancia para un punto de prueba menos un medio sobre el lugar de las raíces, dando su K mayor que un cuarto. Por lo tanto, hemos deducido que conforme al típico comportamiento que tenemos nosotros, no quedaba otra que la ganancia K menor un cuarto corresponde para sistemas sobreamortiguados con polos reales distintos. ¿Y por qué polos reales distintos? Ya lo vamos a ver, porque vamos a tener que hacer la resolución analítica del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer, y en realidad en los prácticos y en los parciales van a tener un parámetro de la función de transferencia para calcular todos los parámetros de la función de transferencia y todos los parámetros de la respuesta transitoria. ¿Ok? Bien, sabiendo que K no solo determina la ubicación de los polos, sino que esa ubicación de los polos determina el tipo de respuesta que voy a tener. Conforme a esto, nosotros tenemos el tipo de polo, el valor de Z, porque hay una correlación directa entre Z y K. En realidad hay una correlación directa entre todos: Z y K, Z, omega sub n, K y Z, K y omega sub n, que ya la vamos a analizar partiendo desde lo particular, que es el sistema nuestro, K sobre S por S más 1. Y fíjense que es una particularidad, porque al tener dos raíces reales, lo particular es que S1 igual a 0 y S2 igual a menos 1. Lo general sería K sobre S más S1 por S más S2. Acá S1 vale 0 y S2 vale menos 1. Entonces, una particularización de una fórmula general. Desde luego, todas las relaciones ya lo vamos a asociar. Las relaciones que vamos a hacer particularizadas, y luego vamos a generalizar las relaciones existentes entre Z, K, omega sub n. Yo teniendo K, obtengo Z y omega sub n. Obteniendo Z y omega sub n, obtengo omega sub d. Y teniendo Z, omega sub n, omega sub d, puedo calcular TC, TP, SP, TS del 2%, del 5%, del 1%, del 0,25%, del 0,5%, de cualquiera. Si bien nosotros en la clase práctica solo desarrollamos para el 5%, del 2%, igualando sus envolventes, ¿sí? Es exactamente el mismo planteo si yo quiero del 1%. Ustedes verán, obviamente eso van a estar en los prácticos, y si no está lo voy a incluir, porque eso van a ir en parcial. ¿En cuántos T se produce del 1%? No necesariamente va a ser eso, del 0,56, supongamos, que es un cálculo muy sencillo, partiendo del mismo concepto del 5% y el 2%, que ya son un parámetro de la respuesta transitoria. Ok, nosotros vamos a ver tipo de polo, el valor de Z, en función de cómo varía acá, qué tipo de polos consigo, cómo se mueve Z y qué tipo de respuesta corresponde. Nosotros lo vamos a analizar primero para menos un cuarto. ¿Y por qué menos un cuarto? Que es el punto de ruptura, es el punto central, donde el lugar de las raíces cambia de orientación y comienza su proyección desde el eje real al complejo, al espacio de los complejos. K igual a un cuarto, que es el punto crítico. K mayor a un cuarto, que ya nosotros ya lo observamos, porque para menos un medio más J
nos dio 5 cuartos. Entonces está claro que para mayores que un cuarto, los polos son complejos, por lo tanto, la respuesta es subamortiguado. Y para acá igual a cero. Para acá igual a cero, ¿por qué? Si bien nosotros hemos dicho que analíticamente existe, desde el punto de vista lógico no es un valor viable. No solo porque lo hace inestable el sistema, porque con el criterio root, si K vale cero, me pone en cero la primera columna, y eso quiere decir que es marginalmente estable, sino porque una ganancia cero, desde el punto de vista lógico, comportamiento, no es una ganancia, no existe la ganancia nula. Puede existir una ganancia próxima a cero, entonces sí es próximo a la inestabilidad, pero nosotros vamos a forzar el K igual a cero desde el punto de vista analítico y vamos a ver que el sistema es marginalmente estable porque me da un cambio, me da un cero en la primera columna del criterio root, y eso significa que tengo un polo en el origen. ¿Por qué? Porque el criterio root ve polos reales, no ve polo complejo. ¿Ok? Bien. Obviamente, en el caso de que segundo orden, tercer orden, hemos dicho que el criterio de root me da dónde, en lugar de las raíces, corta j omega. Y a través del concepto de Pitágoras, yo puedo saber dónde las asíntotas cortan a j omega. Es muy sencillo, eso ya lo vimos. Bien, entonces, para K menor que un cuarto, habíamos dicho que sabíamos que K mayor a un cuarto, polos reales. Para K menor a un cuarto no queda otra que, mil disculpas, para K mayor que un cuarto, polos complejos. Por lo tanto, para K menor que un cuarto no me queda otra que sean polos reales distintos. Son polos reales distintos y los dos polos reales se van aproximando en forma equidistante al punto de ruptura, donde son dos polos reales iguales. ¿Sí? A medida que K aumenta en valor desde cero, obviamente, aumenta en valor aproximándose por valores menores a un cuarto, parte de cero, porque me he dicho cero, está en el origen el polo. Entonces, cuando K aumenta, los polos se van aproximando al punto de ruptura. ¿Sí? Entonces, cuando K aumenta, los polos se aproximan al punto de ruptura y son polos reales distintos. El valor de Z es mayor que 1, pero se aproxima a 1. ¿Por qué se aproxima a 1? Porque dos polos reales es sobreamortiguado. Dos polos reales distintos es sobreamortiguado y un comportamiento sobreamortiguado tiene un Z mayor que 1. Entonces, fíjense, Z, ya vamos a ver cuánto vale Z en el origen, pero se acerca por valores mayores, se acerca a 1. Si se acerca por más valores mayores, quiere decir que Z disminuye. Sin embargo, K aumenta. Entonces queda claro que hay una relación inversamente proporcional. Cuando K aumenta, Z disminuye. Y por el contrario, cuando K disminuye, Z aumenta. Entonces el valor de Z es mayor que 1. Dos polos reales. La respuesta se llama sobreamortiguada. Y la función de transferencia general de malla abierta sería P de S igual a K sobre S más S1 por S más S2. En este caso nuestro, S1 vale 0 y S2 vale menos 1, que es un caso particular. ¿Ok? En el caso de que S2 no valga menos 1, obviamente se desplazará el polo S1 más a la izquierda. Será más ancho el valor del eje real en cuanto al lugar de las raíces. En cambio, si S1 y S2 son distintos de 0 y se produce un desplazamiento con respecto al origen. Eso es importante que lo vean. Es muy importante. Bien, en K igual a 1, tengo dos polos reales, Z igual a 1. ¿Por qué dos polos reales? Porque son polos reales iguales y el sistema es segundo orden. El sistema nunca pierde un polo. Y el sistema se llama críticamente amortiguado en el punto de ruptura. Y para K mayor que un cuarto, fíjense, para K mayor a un cuarto, Z ya es menor que 1. Entonces, voy analizando Z. Mayor a 1, 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 pero más chico siempre, próximo a 1. Mayor a 1, menor a 1, igual a 1, menor a 1, menor a 1, menor a 1, menor a 1. Entonces, ¿cómo hace Z? Mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, aumenta K. Z disminuye, aumenta K. K mayor a 0, siempre menor a un cuarto. Mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, igual a un cuarto. Mayor a un cuarto, mayor a un cuarto, mayor a un cuarto. Entonces está claro que a medida que aumenta K, disminuye Z. Para K mayor a un cuarto, los polos son complejos. Caso típico, menos medio más J, nuestro K era 5 cuartos. Z está entre 0 y 1, fíjense que a medida que K aumenta, Z disminuye.
de mayor a 1 llega igual a 1, y luego se hace menor a 1, y aquí de menor a un cuarto llega a un cuarto y se hace mayor a un cuarto, el sistema se llama subamortiguado. Y para K igual a 0, la función de transferencia, los polos de la función de transferencia de lazo cerrado son iguales a los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Para K igual a 0, la función de transferencia de lazo cerrado tiene polos en 0 y en menos 1. Z tiende a infinito, y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Y es oscilatorio permanente, desde luego. ¿Por qué? Porque es marginalmente estable. Y esto coincide con que hay un 0 en la primera columna del criterio de Roth. Bien, perfecto. Este es el análisis del lugar de las raíces. En este caso, en K menor a un cuarto, la función de transferencia general sería K sobre S más S1 por S más S2. En K igual a 1 sería K, en K igual a un cuarto sería K igual a S más a S I al cuadrado. Y para mayor a un cuarto, son polos complejos, sería K sobre S más sigma al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Está? Eso es importantísimo que lo vean, porque eso, con ese concepto desarrollan los ejercicios y con ese concepto se desarrolla el parcial. Fíjense que ahora estamos empezando a relacionar todo con todo. Todo con todo. Y una cosa importante, ustedes, si bien aquí analizamos la relación entre K y Z, hay una relación entre K y P, que es la banda proporcional, y un P y D. Entonces queda para ustedes analizar cómo es la relación entre Z y P, ya que cuando K aumenta, hay una relación inversamente proporcional entre K y Z. Y sabemos que hay una relación inversamente proporcional entre K y P, porque K es igual a 1 sobre P o P igual a 1 sobre K. Estrategias de control, P y D, banda proporcional. Entonces, de acá, ustedes tienen que empezar a analizar qué relación hay entre Z y P, o sea, Z y la banda proporcional. Bien, ahora vamos a ver las relaciones analíticas directamente. Está claro esto que nosotros tenemos un caso muy particular, donde S1 igual a 0 y S2 es igual a 1. ¿Sí? Si yo resuelvo K sobre S por S más 1, como G sobre 1 más G por H, me da K sobre S cuadrado más S más K. ¿Sí? Esa es la función de transferencia de la cerrada. Entonces, yo variando esta K, yo voy a ver cuáles son los polos de la función de transferencia de S cuadrado más S más K. ¿Está? Bien. Si yo esto lo igualo y lo resuelvo analíticamente desde menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado más 4s sobre 2a, que es la resolución analítica de la ecuación característica. ¿Ok? Yo reemplazo, me queda menos 1 más menos 1 al cuadrado, porque, y fíjense algo muy interesante, y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver más adelante, no le quiero resolver ahora. Si yo reemplazo y resuelvo, me puedo quedar acá directamente, ¿sí? Menos 1 más un medio, menos 1, y hago directamente la distribución de la división con respecto a la suma y la resta. Me quedaría menos un medio, y ahí está menos un medio del punto de ruptura. Ahí está el menos un medio del punto de ruptura, donde sigma es menos un medio. ¿Sí? Donde sigma es menos un medio, y esa interpretación me la hizo ver la profe Eugenia. Independientemente del valor que tome K, menos un medio ya es sigma. En función de K, ese menos un medio desaparece porque se le suma y se le resta una raíz, un número real positivo. Entonces, menos un medio desaparece porque va a ser menos un medio más un valor, menos un medio menos el mismo valor, por lo tanto, ese menos un medio como sigma desaparece. Pero ya estrictamente menos un medio es el sigma que nosotros tenemos en el punto de ruptura. Que en realidad el punto de ruptura es menos sigma. Es menos sigma A. Yo puedo terminar ahí o puedo directamente seguir trabajando internamente y ver cuánto vale K, que es lo que nosotros vamos a necesitar cuando trabajemos y pidamos cálculo de parámetros. ¿Por qué? Porque a uno se le va a dar una función de transferencia. Algo que no me quiero pasar. La función de transferencia genérica para K menor a un cuarto, quiere decir que es sobreamortiguada. Si es sobreamortiguada, yo estoy con polos reales distintos. Entonces sería
la PDS, porque esta es la función de transferencia de lazo cerrado, la PDS aquí sería K sobre S más S1 por S más S2. El caso particular nuestro, S1 igual a 0, S2 igual a menos 1. Está claro, ¿no? En el caso de que S2 sea distinto a menos 1, el rango del lugar de las raíces sería más grande, 0 menos S2, ¿sí? Ahora, si S1 y S2 son distintos a 0 y a menos 1, obviamente el lugar de las raíces se va a ir desplazando, se va desplazando a la izquierda. Obviamente, ¿por qué se desplaza a la izquierda? Porque es un sistema estable, ¿ok? Eso tienen que ver. Entonces, la forma genérica para polos reales es K sobre S más S1 por S más S2. Una críticamente amortiguada sería PDS igual a K sobre S más S sub I al cuadrado, o S1 al cuadrado, o a la N, en este caso nuestro, porque es de segundo orden. Una subamortiguada sería K sobre S más sigma al cuadrado más J más omega al cuadrado. ¿Está claro? Eso no quería dejarlo pasar, eso lo tienen que ya estar visualizando ustedes, si bien no está escrito, eso ya es conocimiento general desde que vimos en el primer parcial. Bien, si nosotros hemos dicho, resolvemos la función de transferencia de lazo cerrado, obtenemos eso, reemplazamos y seguimos operando algebraicamente, saco factor común, 4. Ahora sí distribuyo, y fíjense, me queda menos un medio más raíz cuadrada de un cuarto menos k, y menos un medio menos raíz cuadrada de un cuarto menos k. Cuando k vale un cuarto, que es lo que veíamos nosotros en el punto de ruptura, esto queda raíz cuadrada de 0. Entonces me queda menos un medio más menos 0. Entonces fíjense cómo en el punto de ruptura tengo raíces múltiples. En un sistema de segundo orden no queda otra que sean dos polos reales iguales. Para k menor a un cuarto, esto va a ser un número positivo. Entonces, la raíz cuadrada de un número positivo es un número real positivo. Por lo tanto, a menos un medio le sumo un valor y le resto exactamente el mismo valor. Entonces, la resultante son dos polos reales simétricos a menos un medio, x distante a menos un medio. Ahora, si k es mayor a un cuarto, que es lo que nos pasó con 5 cuartos, esta raíz es una raíz negativa, por lo tanto tengo un polo complejo. Entonces me queda más menos el polo complejo, j raíz cuadrada del valor. Acá lo ven analíticamente. ¿Por qué no necesito esta resolución analítica? Porque es típico un problema que se le dé un sistema, supongamos, y ya lo vamos a ver en el ejemplo general, que se le dé este sistema, k sobre s por s más 1, y siendo k igual a 5 cuartos, encuentre z, omega, sigma, todos los parámetros, que es lo normal que sucede en un parcial. No es que se le da para que calculen los parámetros, no, ya no se dan más, nunca más. ¿De qué me sirve a mí reemplazar valores si yo sé, para qué le voy a preguntar? Dígame cuánto vale C, si se sabe que C es igual a B más A, siendo B igual a 4 y A igual a menos 3. Bueno, eso es reemplazar y nada más. Acá se le va a dar que interpreten, analicen el lugar de las raíces, muestren la ubicación del lugar de las raíces y encuentren los parámetros. Por lo tanto, desde esta función de transferencia y lazo cerrado, obtienen el valor analítico, se le da un valor de K, por lo tanto ustedes ya tienen un polo, entonces hemos dicho que es claro que existe un único valor de K para un único polo. Entonces, en función de la ubicación de ese polo que ustedes consiguen, se les va a pedir que calculen omega sub n, z, phi, y con esos valores ya pueden calcular tiempo de pico, sobre pico, tiempo de establecimiento. ¿Por qué? Porque están en función de omega sub n, omega sub d y z. Además, si ustedes ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en una diapositiva más, omega sub d es muy sencillo, porque ustedes saben que omega sub d es igual a omega sub n por raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado, pero físicamente no es otra cosa. Si ustedes van a parámetros de respuesta, omega sub d no es otra cosa que la componente imaginaria del número complejo. Es así de simple. Por eso les digo, si ustedes no empiezan ya a relacionar todo, les va a ser muy difícil resolver un problema. Bien, acabamos de ver, y es lo que obtenemos acá,
que para el punto de ruptura K es igual a 1. Para Z igual a 0, hemos dicho que son marginalmente estable. Marginalmente estable con el polo, ¿sí? En realidad, para Z igual a 0, es marginalmente estable con el polo en el origen. Cuando K se aproxima por valores menores a un cuarto, eso quiere decir que K va creciendo, Z va disminuyendo. En esta porción, Z es mayor que 1. En el punto de ruptura es igual a 1, entonces quiere decir que Z disminuye. En esta porción, K es más chico que en el punto de ruptura. Entonces ya se va, es lo que nosotros dijimos, qué es lo que sucede. Y bueno, pasa lo mismo, a medida que K aumenta, Z va a disminuir. Entonces, hay una relación inversamente proporcional entre K y Z. Y falta que ustedes determinen cómo existe, qué relación existe entre Z y P, la banda proporcional. Bien, ahora nosotros partimos de la función de transferencia de lazo abierto, K sobre S por S más 1, y la función de transferencia de lazo abierto con la que empezamos a estudiar parámetros de la respuesta transitoria. ¿Sí? Que es omega sub n al cuadrado sobre S más 12 omega sub n. Si ustedes ven, fíjense que el extremo del lugar de las raíces, en este caso, no es otra cosa que 12 omega sub n. Uno de los polos es 12 omega sub n. Porque S es igual a 0, S es igual a S, más 1. Y esa es una forma de analizar esto, ya de empezar a tener, si es que tengo de este tipo. La verdad que solamente tienen de este tipo para practicar, tienen de otros tipos de cuando S y S1 es distinto de 0, por lo tanto tienen desplazado con respecto al origen en lugar de las raíces, y en los parciales van a tener eso. ¿Sí? O tendrán polos complejos. En realidad este tipo no se da en los parciales, porque esta es una forma muy sencilla de estudiar el lugar de las raíces. En realidad se necesita una gimnasia mucho más práctica. Si yo resuelvo, yo sé que mi función de transferencia de lazo cerrado es K sobre S cuadrado más S más K, y acá era omega sub n al cuadrado sobre S cuadrado más 12 omega sub n al cuadrado. Ahí está, fíjense. Una vez que yo tengo la ecuación característica y está claro, el coeficiente del término lineal no es otra cosa que 12 omega sub n. En este caso es 1. ¿Por qué? Porque fíjense, es 1 el extremo izquierdo del lugar de las raíces, en este caso es 1, por lo tanto, 12 omega sub n es 1. ¿Por qué? Porque también el coeficiente del término lineal es igual a 12 omega sub n. Si yo igualo denominadores, me queda, me queda que igual al numerador o denominador igual. Si yo igualo, yo tengo que omega sub n al cuadrado es K. Es por eso que yo le decía que yo puedo variar en el lugar de las raíces Z, omega sub n o K, porque fíjense, ya hay una correlación entre todos. En este caso, el lugar de las raíces está diseñado para variar K, como estamos analizando. Entonces yo sé que si conozco omega sub n, conozco K, y si conozco K, que es lo que normalmente se le da como dato, conozco cuánto vale omega sub n, y omega sub n no es otra cosa que la raíz cuadrada de K. ¿Sí? Ahora, yo sé que 2z omega sub n es igual a b, y este b es igual a 1. Entonces yo sé que z, yo ya despejo, no es otra cosa que 1 sobre 2z omega sub n. Y yo sé cuánto vale omega sub n. Z igual a 1 sobre 2 por raíz cuadrada de K. Y acá queda analíticamente demostrado que K y Z son inversamente proporcionales. A medida que se hace más grande K, este denominador se hace más grande, 1 sobre un número más grande hace que Z sea más chico. ¿Está claro? Desde la misma identidad, 2z omega sub n igual a b igual a 1, yo reemplazo y puedo despejar omega sub n. Es 1 sobre 2 por z. Yo sé que omega sub n es raíz cuadrada de K. Si yo aplico el cuadrado a todo para averiguar qué relación hay entre K y Z, me queda que K
es inversamente proporcional al cuadrado de z. Eso quiere decir que cuando aumenta z, disminuye k. Y aquí hemos visto que cuando aumenta k, disminuye z. Está clarísima la relación. Pero ojo, estas relaciones son directamente asociadas a cuando tengo S igual a S más 1. Ojo, después esto se generaliza. ¿Cuál es la generalización natural? Que 2z omega sub n es igual a ¿qué? A b. Por eso le doy esta identidad. 2z omega sub n no es igual a 1, es igual a 1 en este caso. En realidad 2z omega sub n es igual a b, siendo en este caso b igual a 1. Por lo tanto, esta relación sirve si S1 igual a 0 y S2 igual a menos 1. Ahora, si es distinto, obviamente estas relaciones varían. Y en los ejercicios del práctico y en los parciales, es cuestión de resolverlo y ustedes tienen que obtener esa relación a partir de estas identidades. ¿Ok? Obviamente particularizando para el valor de K, para el valor de B. Está claro, ¿no? Bien. Ahora, nosotros en forma general sabemos que podemos escribir la función de transferencia, tal cual lo vimos en parámetros de la respuesta transitoria, porque a mí me interesa. ¿Por qué hacemos esto? Porque desde un valor determinado de ganancia, yo puedo, desde un valor determinado de ganancia, yo puedo calcular omega sub n, puedo calcular z, y con esos valores yo puedo calcular phi y puedo calcular cualquier parámetro de la respuesta. ¿Sí? Entonces, por eso yo voy a asociar justamente la función de transferencia de lazo cerrado a z omega sub n, que son parámetros de la respuesta transitoria. En nuestro caso, ¿qué es lo que dijimos? A nosotros particularmente nos interesa estudiar sistemas subamortiguados. ¿Por qué subamortiguado? Porque es el sistema donde nosotros podemos analizar parámetros, porque ahí sí tiene sentido z, ahí sí tiene sentido omega sub n, ahí sí tiene sentido omega sub d, ahí tiene TDP, TC, SP, TS del 2%, del 5%, y no sé, y eso ya lo voy a consultar con la profe, que no me acuerdo si también se le pidió el cálculo de tiempos de establecimiento más chicos del 1%, del 0,5%, háganlo. Si no están en los exámenes, quiero decir, si no están en las prácticas, ya lo vamos a calcular, porque ustedes tienen la teoría, la fórmula general del logaritmo, de cómo se hace, se iguala a la envolvente y se aplica el logaritmo. O sea que es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes están en condiciones de esa forma de calcular el tiempo de establecimiento del 1%, del 0,5, del 0,25, del que quieran. En los parciales se pide eso. ¿Ok? Bien. Entonces, para z entre 0 y 1, que para nosotros tiene sentido, que es subamortiguado, y en el subamortiguado tenemos todos los parámetros, son polos complejos conjugados. ¿Está claro? Entonces yo puedo escribir el polinomio característico como S más sigma más j omega, S más sigma menos j omega. ¿Por qué? Porque este es el polo complejo. Entonces, si yo distribuyo y resuelvo, yo tengo S cuadrado más 2 sigma S más sigma cuadrado más omega cuadrado. ¿Dónde? 2 sigma es igual a 2z omega sub n. ¿Se dan cuenta? Ahí está la generalización de los casos. Y K, bueno, ahí está, despejamos. Z igual a sigma sobre omega sub n. Y omega sub n al cuadrado es K. ¿Y K qué es? El término independiente. Sigma cuadrado más omega cuadrado. Es lo mismo que acá ponga sigma cuadrado más omega cuadrado es K. ¿Por qué? Porque omega cuadrado sub n es igual a K. Yo podría haber puesto igual a K. Si yo quiero seguir desglosando, podría haber puesto omega sub n igual a raíz cuadrada de K, que ya lo sabemos. Entonces, omega sigma cuadrado más omega cuadrado es igual a K. De aquí sale esta relación. En el caso nuestro, 2 sigma, que para nosotros no es otra cosa que 1, y es lo que les decía, omega es la parte imaginaria, la componente imaginaria del polo, y corresponde como con omega sub n. Si ustedes van de nuevo a la diapositiva de parámetros de respuestas transitorias, van a ver que omega sub d es lo que es omega. ¿Bien? Veamos un ejemplo general, que es el ejemplo del que salimos. Sea GDS, caso
S por S más 1 con H de S igual a 1. Cuando no se la consigna H de S, se asume que es la retroalimentación unitaria. Yo obtengo mi función de transferencia lazo cerrado, y esta es la función de transferencia la que quiero averiguar el lugar de las raíces. ¿En función de qué? Variando K. Variando K de la función de transferencia de lazo abierto, yo varío K de la función de transferencia de lazo cerrado y obtengo los polos también. Sea por el criterio root, yo voy a resolver el denominador de mi función de transferencia de lazo cerrado para saber la estabilidad de mi sistema. Entonces, estudio la estabilidad del sistema a través del criterio root S cuadrado y genero la tabla S cuadrado, S1, S a la 0. Voy completando 1, 1, K, 0, resuelvo y me queda K en el primer en la primera columna. Para que el sistema sea estable, K tiene que ser mayor que 0. Está claro, eso dijimos. No puede ser igual a 0, porque si es igual a 0, ya se vuelve inestable. Primero porque hemos dicho que conceptualmente no puede ser 0, porque no hay una ganancia que valga 0. Pero si nosotros lo forzamos a que valga 0, o un épsilon tan chiquito próximo a 0, ¿qué es lo que pasa acá? El sistema es inestable. ¿Por qué? Porque se vuelve marginalmente estable. Cuando K vale 0, el sistema es marginalmente estable. ¿Por qué? Porque tengo un 0 en la primera columna. Eso quiere decir que tengo un polo en el origen. Entonces, cuando K vale 0, tengo el polo en el origen. Y cuando K vale 0, si nosotros volvemos para atrás, cuando K vale 0, permítanme que volvamos para atrás, cuando K vale 0, tengo raíz cuadrada de un cuarto, que es un medio, menos un medio, más un medio, 0, menos un medio, menos 1. Cuando K vale 0, cuando K vale 0, la función, los polos de la función de transferencia de lazo cerrado coinciden con los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Y acabamos de corroborar por el criterio de Root que es correcto. Cuando K vale 0, tengo un polo en el origen. ¿Por qué? Porque se vuelve marginalmente estable. El criterio Root solo ve polos en el eje. Entonces, cuando K vale 0, tengo un polo en 0. Y es lo que habíamos dicho en el análisis original. Bien, vamos a un ejemplo general. Dice, se desean conocer los parámetros de la función de transferencia del sistema para K igual a 5 cuartos. Obviamente, nosotros partimos, este es nuestro sistema. Yo ya he resuelto ese cuadrado más S más K, donde mi ecuación S1, S2, donde mi ecuación S1, S2 es menos un medio más raíz cuadrada, más menos directamente, raíz cuadrada de un cuarto menos K, o menos un medio más menos un medio 1 menos 4K. Es exactamente lo mismo, es equivalente. Lo único que hago acá es saco factor común, que es lo que trabajé desde acá. Por eso les dije, yo puedo haber quedado en este paso y volver al final, o operar para analizar mucho más visible el valor de K, cuando vale 0, cuando vale un cuarto, cuando es menor a un cuarto, cuando es mayor a un cuarto. Es más sencillo verlo desde aquí. Bien, entonces para K5 cuartos, fíjense que nosotros ya hicimos ese ejercicio para K5 cuartos. ¿Por qué? Porque sabemos que el polo es menos un medio más J, porque nosotros tomamos como punto de ruptura. Cuando tomamos como punto de prueba, supimos que K es igual a 5 cuartos. Ahora vamos a hacer el trabajo inverso. Yo sé K, pero no sé cuál es el valor del polo. ¿Sí? Entonces yo sé cuál es el sistema. Hemos dicho que por el criterio root lo analizo, veo la estabilidad y los valores críticos de ganancia. Entonces tomo un K, porque ¿qué es lo que se le va a dar a ustedes? No se le va a dar el polo, se le va a dar la función de transferencia y una ganancia de manera tal que ubiquen el polo y calculen los parámetros a partir de esos datos, o de ese dato, porque el único dato se le da acá. ¿Sí? Entonces yo sé que S1, S2 es menos, un medio más menos, un cuarto menos K. Reemplazo K, porque yo sé que vale 5 cuartos. Entonces yo reemplazo, me da raíz de menos 1, menos J. Está claro, nosotros habíamos tenido como dato S1 como punto de prueba, que era más J, y habíamos calculado la ganancia desde el concepto de módulo y en el punto 7 desde el concepto de distancia. Y habíamos obtenido que la ganancia vale 5 cuartos. Entonces queda demostrado que para una única ganancia a un único polo, y para un único polo existe una única ganancia. Listo, yo ya sé que vale. Entonces ahora lo grafico en mi diagrama de polos de cero. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular
todos los parámetros tengo que calcular omega sub n, porque K la conozco, entonces tengo que calcular omega sub n, tengo que calcular z, tengo que calcular phi, y de ahí calculo los parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que calculo? En este caso, fíjense, que es lo que yo les comentaba, cuando yo tengo un, un polo en el origen, ¿sí? Y solamente tengo desplazado el extremo izquierdo, omega sub n va a coincidir con la hipotenusa o la distancia. Pero si yo lo tengo desplazado a todo el lugar de las raíces, al segmento del lugar de las raíces, la hipotenusa no va a coincidir con omega sub n. Entonces, no se confunda. Ojo, no se confunda. Omega sub n es la distancia radial del polo complejo al origen. No es la hipotenusa. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Omega sub n. Yo sé que omega sub n es sigma cuadrado más omega al cuadrado. ¿Cuánto vale sigma? Menos un medio. En realidad, es menos sigma. Para mí sigma, y fíjense, al hacerlo cuadrado es lo mismo que tome menos sigma o sigma, pero estrictamente sigma es un medio. Entonces, es menos un medio al cuadrado más. ¿Cuánto vale omega? Es la parte imaginaria. 1. Y al mismo tiempo es omega sub d. Al mismo tiempo es omega sub d. Y omega sub d es omega sub n por raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. O sea que si ustedes tienen omega o omega sub d como dato, tienen que buscar z o omega sub n para calcular el parámetro faltante. En este caso tengo los dos, sigma y omega sub n. Y omega, mil disculpas, y omega sub d. Sigma y omega sub d. Entonces yo sé que omega sub n es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más omega al cuadrado. Omega sub n es igual a raíz cuadrada de 5 sobre 2 radianes sobre segundo. Fíjense que acá yo voy a evitar mucho el análisis dimensional para no demorarme. ¿Ok? Yo ya sé que omega sub n vale raíz cuadrada de 5 sobre 2 radianes sobre segundo. Ahora, ¿qué tengo que calcular? Z. ¿Y z qué es? El coseno de phi. ¿Y el coseno de phi qué es? Es el coseno que forma el eje real con omega sub n, no con la hipotenusa. Phi es el ángulo que forma el eje real con omega sub n, no con la hipotenusa, porque si esto estuviese desplazado, el phi sería este, y el omega sub n es otra cosa. Sí, y el phi es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Phi es el ángulo que forma el polo complejo con el eje real. Es decir, omega sub n con el eje real. Entonces, vamos a calcular z como coseno de phi. Coseno de phi es el phi, el que forma omega sub n con el eje real. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no positivizamos, por lo que explicamos la vez anterior. Si yo positivizo, voy a tener un ángulo mayor a 90. Entonces, el coseno de phi, z me va a salir negativo. Negativo por omega sub n positivo me va a salir menos phi. Entonces no positivizo. ¿Cómo consigo el ángulo? Porque yo sé que z es coseno de phi. ¿Cuánto vale phi? Y phi es menos tangente a la menos 1. ¿Por qué? Porque yo conozco cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y por qué menos tangente? Porque es la tangente de un ángulo negativo. Entonces, menos tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que es un medio. Entonces, menos tangente a la menos 1 de 2. Y eso es menos 63,435. Como el coseno, hemos dicho, es una función par, el coseno de phi es igual al coseno de menos phi. Entonces, el coseno de 63 positivo es igual al menos coseno de 63. Entonces, esto me va a dar, y hemos dicho que el coseno de un ángulo menor a 90 es positivo. Entonces, me da z igual a 0,4472. Yo ya tengo phi, yo ya tengo z. Obviamente, cuando nosotros estemos trabajando para los parámetros, ustedes deben trabajar en radianes, porque pi está en radianes. Pi está en radianes, ¿ok? Pi está en radianes. Entonces, en ese caso, deben pasar de grados sexagesimales a radianes. Bueno, ahora ya tengo omega sub n, phi.
Independientemente de este valor de C, de phi, yo puedo calcular ya, porque yo ya tengo por parámetros que phi es igual a la tangente a la menos 1 de raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado sobre z. Aparte, ya lo tengo, lo puedo corroborar a ver si es correcto y calcular el ángulo phi también. Fíjense todas las formas que tiene, porque ya en parámetros tienen la fórmula para calcular phi. ¿Ok? Bien. Ahora, otra forma de calcular z es de la identidad 2z omega sub n es igual a b. En este caso, b igual a 1. Reemplazo. Z igual a 1 sobre 2z omega sub n. Yo ya sé cuánto vale omega sub n. Omega sub n es raíz cuadrada de 5 sobre 2. Cancelo este 2, cancelo este 2 y me queda 1 sobre raíz cuadrada de 5. Y ya tengo los tres, en realidad tengo los dos parámetros que me hacen falta. Omega sub n y z. Con eso calculo omega sub d. Y con esos tres parámetros calculo todos los parámetros de respuesta transitoria. TC, TP, SP, phi, si quieren de nuevo, lo calculan a phi, porque con estos parámetros yo calculo todo. Omega sub n, z. Con omega sub n y z calculo omega sub d. Y con omega sub n, z y omega sub d calculo TC, TP, SP, phi, TDS del 2%, TDS del 0, 5%, TDS del 0,25, el que quieran. Así se resuelven los exámenes, los ejercicios de práctica y parciales. Obviamente, interpretando el valor obtenido en función del tipo de polo y en función de qué parámetros responde o genera la ganancia. Porque hemos dicho, si yo le doy una ganancia, si menor que a un cuarto, que podría haber sido 3 cuartos, si hubiese dado 3 cuartos es mayor que un cuarto. A ver, si le hubiese dado algo menor que un cuarto, ¿cuál sería un menor que un cuarto? Un cuarto, un octavo. Y seguramente hubiese tenido polos reales. Y ahí tendrían que analizar si tiene sentido omega sub n, z, omega sub d. ¿Está claro? Bueno, esa es toda la conclusión de la clase de lugar de las raíces. Fíjense, ya se relaciona todo. Acá ya se relaciona todo a través de un único parámetro. En los ejercicios se da una función de transferencia de lazo abierto y no necesariamente tiene que ser S por S más SI. ¿Sí? Se da cualquier función de transferencia, se le da un valor de K y ustedes desarrollan todo. Estudian ganancia crítica a través de criterio de Root, resuelven el lugar de las raíces para saber cómo se proyectan en función del punto de ruptura y en función de un K determinado, calcula, obtiene omega sub n, z, omega sub d, TC, TP, SP, TDS del 5, TDS del 2, TDS del 1, que si bien no lo hemos visto, pero tienen la fórmula para calcularlo, entonces tienen todos los elementos para poder obtener cualquier TS del X%. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Perfecto, si no hay ninguna duda, los libero y muchas gracias por acompañarme. Hasta el viernes de la semana que viene. Hasta el viernes de la semana que viene. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Profe, nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, profe, gracias.